y mucha gente de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Costa Rica, de Honduras decían, ¿cómo quisiéramos que lo clonaran? Y digo yo, no saben el peligro que es clonar a un personaje como este, porque es populista de verdad, pero es peligroso. ¿Y por qué es más peligroso? Porque se ha ganado no solamente el cariño de los salvadoreños, sino que de los latinoamericanos, y todo el mundo quisiera tener a un personaje como él, claro, porque no saben las cosas que yo estoy contando aquí, ¿verdad? Porque solo ven las cosas bonitas, porque solo ven el discurso, porque solo ven consignas, y lo otro, que es la realidad, no lo ve la gente. Seguramente porque es una persona joven, tiene 41 años si no me equivoco, maneja muy bien las redes sociales, el lenguaje de los jóvenes, por eso probablemente tiene esa popularidad también en Latinoamérica. Y yo estoy recordando ahora, mientras hablaba, una de sus medidas estrella, porque antes hablamos de sus políticas económicas o su inacción ante las desigualdades. Una de sus medidas estrella fue establecer una criptomoneda, el Bitcoin, como moneda nacional. Es correcto. Imagínense usted, de la noche a la mañana él manda una ley al Congreso para que el Bitcoin sea moneda de circulación nacional. Una ley que debería estar bien explicada, la motivación de los alcances, etc. Y solo tiene 7 artículos. Y en 7 artículos dice que el Bitcoin es moneda de circulación nacional. Claro, para tener contenta a la gente y lo aceptara, les regaló $30 a cada salvadoreño que así lo quisiera. Bueno, ahí ya empezamos a hablar, claro. Lo único que teníamos que hacer era inscribirnos en una cuenta electrónica justamente para eso. Yo no lo hice, por supuesto. Y entonces mucha gente, grandes colas en los cajeros, porque mandó a hacer cajeros, casi gastó $15 millones para la infraestructura del Bitcoin. Muchos cajeros en los súperes contrató personal para que le explicaran a la gente cómo sacar los $30, pero cuando se acabaron los $30, pues se acabó el Bitcoin. ¿Y esos cajeros funcionan ahora? La mayoría los recogieron y solo han dejado uno que otro de forma simbólica para decir que el Bitcoin existe, pero nadie sabe realmente qué es el Bitcoin. Nadie ha hecho más transacciones. Y obligó a los supermercados que el salvadoreño que no lo había sacado en efectivo, pues que a través del producto. Y ese fue el único éxito del Bitcoin. De ahí no ha habido más. Bueno, un éxito del Bitcoin fue por los $30. Los $30 y la construcción de un hospital. Eso es curioso. Imagínense, claro, es parte del populismo, parte de encantar y engañar a la gente. Resulta que en una ocasión, como había mucha crítica por el Bitcoin, sobre todo cuando comenzó a caer, entonces él anunció que iba a crear un hospital para mascotas. Y ese hospital para mascotas, decía, es gracias a las ganancias del Bitcoin. Pero hasta ese día, desde ese día ningún Bitcoin se ha vendido. El presidente Bukele, y él dijo que directamente había comprado a esta altura como 2.600 Bitcoin. A $42.000 de promedio, estamos hablando de 115 millones de dólares. Pero no ha vendido ninguno. Sin embargo, dijo que a las ganancias del Bitcoin había creado ese hospital para mascotas. Pese que en El Salvador necesitan por lo menos 4 hospitales. En la campaña electoral le había prometido un hospital para los lisiados de guerra. La guerra civil de El Salvador dejó una gran cantidad de lisiados, tanto de la guerrilla o la exguerrilla como del ejército. Y estas organizaciones, que por cierto apoyaron al presidente Bukele, el presidente Bukele les prometió que si él ganaba, pues les iba a dar un hospital solo para atenderlo, como un hospital de especialidades. Hasta hoy el único hospital es el de las mascotas, pero no para atender a los lisiados de guerra. Y les prometió a los lisiados de guerra $3.000 de indemnización, $300 de pensión. Hasta hoy ni la indemnización ni el aumento de las pensiones, porque los lisiados de guerra siguen recibiendo $100, que es lo que dejó el gobierno anterior como pensión. Pero parece que a partir de este año no en el presupuesto el fondo para pensiones.
lisiados de guerra. En El Salvador se necesitan hospitales de tercer nivel. El más importante en El Salvador, que es también para Honduras, porque los hondureños llegan a pasar consultas y a seguir sus procesos en el Hospital Rosales, que es el hospital de la capital. El gobierno anterior dejó $130 millones para construir 3 torres del Hospital Rosales, para construir uno más al centro de la capital y uno al norte, 3 hospitales. Hasta hoy ninguno. Pero sí invirtió $100 millones para construir un edificio de 3 plantas que se suponía iba a ser el hospital para atender la COVID. Y él decía en las redes sociales y en la televisión, porque salía mucho, que iba a ser el hospital más importante de América Latina para enfrentar la COVID. Jamás esa estructura funcionó como hospital, solo para tener el nombre que dice Hospital de El Salvador, porque así le puso. El verdadero hospital de campaña para atender la emergencia de la COVID eran edificios que habían sido construidos en gobiernos anteriores, que estaba al lado, que antes era el centro el CIFCO, Centro de Inversiones y no sé qué, se me ha olvidado el nombre completo. Ese fue el verdadero hospital. Hay otro tema social que me gustaría que comentara también, que es muy llamativo. El Salvador es el país, probablemente uno de los países en el mundo más duros con el aborto. El aborto está penalizado y hay, si no me equivoco, 17 mujeres en prisión por abortar. Sí, justamente la semana pasada quedó en libertad una 4ª mujer, después de 10 años de estar presa. En El Salvador todo aborto es penado con 30 años de cárcel. Hay 2 mujeres que murieron. Uno murió siendo atendida en un hospital por alguna enfermedad del cáncer, creo que adquirió en el centro penal, y murió en la camilla, esposada a la camilla, porque tenía que cumplir los 30 años de prisión. La otra murió también en la misma situación y, por cierto, son 2 casos que la Comisión Interamericana tomó gracias al trabajo que han hecho muchas mujeres en El Salvador. En El Salvador se ha luchado justamente por al menos quitar pena para el aborto terapéutico. Todas las mujeres que están presas fue por aborto terapéutico, ninguno provocado. Y sin embargo, condenadas a 30 años de prisión. La ley contra el aborto en El Salvador, que hicieron una modificación en la Constitución para afianzar, por cierto, para este tipo de delitos, sí no se viera la Constitución, para reelegirse, sí, hago ese recordatorio. Pero en el caso del aborto, en la ley decía que el médico o la enfermera estaba en la obligación de avisar directamente a la policía cuando había que llegaba alguna mujer atendida por un aborto, independientemente del que fuera. Inmediatamente llegaba la policía y la tomaba presa. Y el juez inmediatamente también la condenaba, porque ahí no había mayor proceso, rápido era la condena. Hay una lucha, por supuesto, pero el señor Bukele, que se consideraba progresista en ese tipo de temas, se esperaba que hiciera alguna iniciativa para por lo menos restar unas 2 causas de aborto, y hasta hoy eso no ha sucedido. Hay 2 imágenes que tenemos muy afianzadas de El Salvador y en general de toda la región. Una es, como estamos comentando, la desigualdad de la mujer, y otra que en general la vida vale poco. O sea, que la gran inseguridad que existe, las grandes tasas de criminalidad hacen que perder la vida sea algo demasiado barato. Y yo quisiera preguntar concretamente por la reacción de las pandillas o de las maras, no sé cómo hay que llamarlas exactamente, y ni siquiera sé cuáles son sus particularidades internas para que sean consideradas así, cuando se ha impuesto esta línea de Bukele de la mano dura, porque no ha sido conveniente en otros países de la zona que han vivido conflictos violentos, ¿no? Cuanto más ejército había en la calle, más se recrudecía. ¿Cómo han reaccionado estas organizaciones? Quizás comenzar, dado que si es mara o es pandilla, contarles primero que las maras y pandillas nacieron en Los Ángeles, en los Estados Unidos. En un barrio, que justamente es el barrio 18, había una agrupación de salvadoreños con puertorriqueños y eso conformaron el barrio 18.
y en otro barrio se creó la MS Omara Salvatrucha. Es decir, el barrio 18 entre salvadoreños y puertorriqueños. En la otra solo salvadoreños y se disputaban el territorio en Los Ángeles. Pues muchos de esos, sobre todo de la Mara Salvatrucha, en primer lugar, fueron llevados a El Salvador después de un par de años en la cárcel en Estados Unidos, fueron deportados y esto estamos hablando de 1994, 1995. Es decir, era fácil controlarlo. Y los gobiernos de turno no hicieron nada. Entonces las pandillas las dejaron libres y crecieron. ¿Y dónde se fueron a instalar? Obviamente en los barrios más populares, en las comunidades. Y así es como crecieron. Muchos planes mano dura no respondieron, al contrario, generaron más violencia. Pasó en Honduras, pasó en Guatemala, pero en El Salvador y en Honduras es donde más crímenes cometían estas dos pandillas. Y en un momento la política para reducir los homicidios fue negociar con las pandillas. Y así hubo una facilitación, y lo reconoció el gobierno, el presidente Funes, una facilitación para que un grupo de la sociedad civil negociara con los líderes de las pandillas para disminuir los homicidios. 2012, por ejemplo, fue el año que menos homicidios hubo, aunque hubo años de 8.000 homicidios, 7.000 homicidios, 6.000 homicidios. Bueno, el presidente Salvador Sánchez era en el último gobierno del FMLN, comenzó su gobierno con 35 homicidios diarios. Cuando salió del gobierno lo dejó a 9 homicidios diarios. Cuando el señor Bukele llega a la presidencia, de repente en términos de 2 meses dice que ha disminuido los homicidios al 50%, es decir, 4% más o menos de homicidios diarios. El presidente Bukele decía que era gracias a su política contra el crimen organizado, que era el plan control territorial. Obviamente igual el nombre, para decirle a la ciudadanía, mire, quien controla este territorio ya es el gobierno y no las pandillas, pero eso no era cierto. Después se descubrió que el presidente Bukele también negoció con las pandillas, lo mismo que en Honduras, y la reducción del 50% fue producto de esa negociación. Pero esa negociación se rompió a finales de marzo de 2022, porque las pandillas cometieron en 72 horas 87 homicidios. El 60% eran de la pandilla contraria y el resto era la sociedad que no tenía nada que ver con ninguna de las pandillas, que era el barrio 18, que en El Salvador se dividió en dos, los revolucionarios y los sureños. Eso motivó al presidente la ley del estado de excepción. Pero antes, la pandilla MS, y por eso es que la modificación de la ley para meter cárcel a los periodistas, para que no se dijeran las razones por las cuales la MS había matado a esa gente. Pero la MS difundió que fue respuesta de las pandillas ante una violación de un acuerdo del presidente Bukele con ellos. ¿Y cuál era esa violación? Que en un momento los líderes de las pandillas de la MS habían sido llevados a una cárcel de máxima seguridad para conversar con los líderes históricos. Pero cuando salieron, los capturaron, incluido al chofer, que era un funcionario de gobierno, y lo llevan preso, y la respuesta de la pandilla fue eso. Entonces los homicidios, los 87 homicidios, y la respuesta del presidente fue la ley del estado de excepción. Como decía antes, es verdad que hay que darle garantía, seguridad a la gente, pero debe ser sostenible. En un momento en El Salvador se llegó a creer que inclusive la captura había sido con demasiada facilidad. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes oyeron la noticia que el 9 de febrero de 2021 el presidente de la República, junto con la Fuerza Armada y el Ejército, tomó por asalto la Asamblea Legislativa. En aquel momento el presidente iba a presionar a los diputados, que era mayoría oposición, bueno, no tenía diputados de Nuevas Ideas, sino de los que hoy son
sus partidos aliados, PDC, Gana, etc., quería presionar a la Asamblea para que le aprobaran un préstamo de 100.9 millones de dólares para dotar a la Fuerza Armada y a la policía de armas modernas, porque decía que las pandillas tenían mejores armas que la policía y el ejército. Pues resulta que 75.000 capturados y no hay más que 3.000 armas, 4.000 armas, y muchas son armas hechizas, como las que utilizan las pandillas, un par de fusiles nada más. Claro, a esta altura uno dice, bueno, si aquel momento decía que tenían armamento muy sofisticado, pues ese armamento presentarlo a la sociedad para demostrar que en efecto es así. Y luego tampoco han presentado, por ejemplo, el dinero que las pandillas se llevan por las extorsiones. Según la Asociación Nacional de la Empresa Privada, en 2022 los pandilleros, los empresarios habían entregado a los pandilleros en concepto de extorsión cerca de 20 millones de dólares. Actualmente la autoridad solo presenta un decomiso de 3 millones de dólares. Entonces, no está el dinero, no están las armas, los celulares o móviles que son las herramientas de los pandilleros para las extorsiones, pues no han decomisado más que 16.000 y hay 75.000 presos. Entonces, algo no cuadra. Y si las pandillas, que son, hay que decirlo con toda la verdad, son gente que no tiene misericordia con ninguno. Esta gente ha secuestrado y ya, no sé si va a ser muy grosero, pero es la realidad, ha descuartizado personas. Es decir, no tienen temor a la autoridad. Pero vean, conociendo esa característica de estos criminales, tampoco cuadra que no hayan puesto ni la más mínima resistencia a la captura. Por eso hay una hipótesis que estas capturas nada más es para respaldar la reelección del presidente. Y después que sea reelegido, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que va a mantener ese instrumento legal para mantener oprimida a la gente, que es la ley del estado de excepción. Porque hace más o menos un mes, el ministro de Seguridad Pública dijo que la ley del estado de excepción, con todas sus amenazas a las garantías constitucionales de los salvadoreños, se va a mantener hasta que capturen al último pandillero. ¿Cuándo va a ser eso? Es decir, algo preocupante. Y más preocupante es porque ese es el líder que quieren los latinoamericanos. Bueno, Llano Boa declaró la guerra contra los 22 grupos criminales en Ecuador y sacó al ejército. La respuesta es el ejército. Bukele, por ejemplo, con el acuerdo de paz se redujo el ejército. El ejército durante la guerra eran cerca de 60.000 hombres armados. Con el acuerdo de paz se redujo a 10.000. Pues Bukele lo primero que hizo hace 2 años fue anunciar que iba a aumentar el número de soldados. Y él dijo, necesito 40.000 soldados. A esta fecha lleva más de 20.000. Lleva la mitad de lo que quiere. ¿Para qué un ejército? Si la seguridad no se gana con los ejércitos. Los ejércitos tienen otra naturaleza. Para eso está la policía. Pero el presidente le está apostando al ejército. Obviamente, la presunción es la represión. Cuando la gente comience a quitarse el miedo y comience a protestar, pues obviamente le va a aplicar el ejército, con lo que significa los ejércitos en las calles. Hoy en El Salvador, en las comunidades hay mucha tranquilidad, pero seguramente si ustedes van a El Salvador y ven soldados en cada cuadra, que ven armamento pesado, inclusive en la propia capital, vehículos como que si fueran para la guerra en el monte. A cualquiera le da temor eso. No seguridad, por lo menos la gente que está más o menos tranquila en otras sociedades donde no hay soldados en la calle para garantizar la seguridad, ve a un soldado, pues obviamente no da imagen de normalidad, ¿no? Exacto. Sí. Le iba a comentarme otro
Hablábamos antes de que este fenómeno de la violencia no es exclusivo de El Salvador. En América Latina, en muchísimos países se sufre este fenómeno, que como decía es en parte importado en El Salvador desde Estados Unidos en los años 90, pero que también se está extendiendo a otros países. Por ejemplo, Costa Rica, hoy mismo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha anunciado medidas muy similares a las de El Salvador, de Bukele, de restricción de libertades, por ejemplo, extensión de la prisión preventiva, porque tienen un problema también de violencia. Un paraíso turístico como Costa Rica, un lugar a priori seguro, durante el último año creo que ha subido un 40% el índice de homicidios en Costa Rica. Es un problema también que ha llegado a estos países y la respuesta parece que es la misma, o que es una respuesta similar a la de El Salvador. Bueno, yo esperaría que Costa Rica, sobre todo por el Congreso, no le aprueben esa idea del presidente. ¿Por qué? Porque es verdad que Costa Rica en los últimos 6 meses del año pasado comenzó a tener expresiones de violencia y de asesinato. Inclusive un opositor de Nicaragua fue asesinado en Costa Rica, lo cual implica que en efecto hay todo posiblemente un crecimiento de grupos criminales. Además, Costa Rica, bueno, toda Centroamérica es casi, entre comillas, paso libre del narcotráfico que viene de Sudamérica, y eso provoca violencia o genera violencia, pero Costa Rica lo había mantenido, digamos, más o menos controlado. Y yo esperaría que el Congreso no se lo apruebe. ¿Por qué? En todo caso, Costa Rica sigue siendo el país más seguro de América Latina, o entre los 5 países más seguros de América Latina. Costa Rica es una de las sociedades más justas. Por ejemplo, a partir de este año hay programas de salvadoreños que van a ir a trabajar legalmente a Costa Rica, porque el salario mínimo de Costa Rica anda por $700, y en El Salvador más cool del mundo, El Salvador de Bukele, el salario mínimo es de $365. ¿Y no hay ejército en las calles de Costa Rica? No hay ejército. No hay ejército, es correcto, no hay ejército. Entonces no puede aplicar lo mismo, por esas razones. Esperemos que no. Pero las tentaciones que deja Bukele de verdad son fáciil de retomar. Pero ojalá los costarricenses no lo retomen, porque la verdad es que es un peligro para la democracia. Pero Costa Rica es un país más democrático que nosotros. La guerra civil de El Salvador justamente fue porque se cerraron los espacios políticos, porque no permitían la oposición, porque había violación de los derechos humanos, y las causas estructurales nunca las tocaron. Eso nos llevó a una guerra. Costa Rica no tiene esos problemas. Y esperamos que por esa historia de Costa Rica, que como país educado obviamente respeta la historia, en El Salvador no se respeta. Parte de la estrategia del presidente Bukele es justamente que la ciudadanía olvide su pasado, que la ciudadanía olvide su historia. Les voy a contar una anécdota. No sé si es anécdota, porque es real. El 2021, el 15 de septiembre de 2021, que El Salvador y todo Centroamérica estaba conmemorando la liberación de las provincias centroamericanas de España, el presidente Bukele dijo: a partir de este momento comienza la verdadera historia de El Salvador. Los 200 años anteriores no existen. El acuerdo de paz, dijo el presidente Bukele, fue una farsa, y mandó justamente en diciembre a destruir un monumento que en el marco del 25 aniversario de la firma del acuerdo de paz representaba la reconciliación. Ese monumento era una guerrillera y un soldado que estaban abrazados en señal de que venía la paz y nos tolerábamos todos los puntos de vista, todos los puntos ideológicos. Pues el presidente Bukele lo mandó a destruir. El presidente Bukele ha dicho que los 12 años de guerra civil fueron una farsa. Y eso lo repite y lo repite y lo repite en las redes sociales, en los medios oficiales y en los medios tradicionales como la televisión y la radio. Es decir, el país que no tenga historia es un peligro también. ¿Por qué? Porque no se estudia lo que ha pasado, lo que originó aquello,
y lo más probable es que se vuelva a originar. Por eso decía que con el presidente Bukele, si gana una vez más, corremos peligro para el futuro. ¿Por qué? Porque él está olvidándose de la historia. País que no reconoce su historia, peligrosamente repite sus errores. El presidente Bukele está negando la pluralidad política. El 15 de octubre, no recuerdo, perdonen que no le diga la fecha exacta, pero en octubre, cuando fue a inscribirse como candidato presidencial ante un grupo de base del partido, y que por cierto se inscribió como a las 11:40 de la noche, 20 minutos antes de que se cerrara el periodo de inscripción. Al salir, le dijo a todos sus correligionarios que la consigna en ese momento no era solo ganar, sino que barrer con la oposición. ¿Qué significa barrer con la oposición? Significa cerrar espacios políticos. Y eso es grave. ¿Qué significa mantener al ejército en las calles? Violación de los derechos humanos. Entonces, negar espacios políticos, borrar la historia y la violencia a los derechos humanos, pues obviamente la reacción tarde o temprana será también de carácter violento. Y eso le preocupa a un porcentaje de salvadoreños, que lamentablemente no somos mayoría. Son muy pocos. Hay una cosa, y ya ampliando la mirada, ¿no? Ya poniendo una mirada un poco a vista de dron en toda esa zona, que es muy llamativo, es el efecto contagio, ¿no? Que describes. Bukele tiene un magnetismo, bueno, pues como el que ejercía Trump en diversos líderes por todo el mundo. Y todos quieren empezar a parecerse a Bukele, pero se están dando problemas. Mencionaba Mikel antes lo de Ecuador. En Ecuador es brutal lo que estamos viendo estos días, con también las bandas cometiendo crímenes gravísimos en un país que tenía otros problemas, pero no precisamente ese, y ahora parece que se ha disparado. O sea, ¿quiénes juegan a ser Bukele? Porque a ver si vamos a tener ahora exportación de Bukeles por toda América. Yo digo que es la otra parte peligrosa, que sea la figura a seguir. Claro, en Ecuador es verdad, sobre todo en Guayaquil, se ha destapado una de violencia tremenda. Hasta hoy se sabe, gracias al presidente Noboa, que son cerca de 22 grupos, muchos relacionados con el narcotráfico. Pero este es un tema siempre que no los tratan adecuadamente desde que comienzan a asomar como problema. Y eso sucedió hace 4 años. Es decir, Ecuador tuvo la oportunidad de resolver ese problema si le hubieran apostado y visto como un problema de futuro, pero no lo resolvieron. Así como nosotros, nuestros gobiernos dejaron crecer las pandillas, lo mismo ha pasado con Ecuador. Debieron haberlas combatido hace 4 años. Hoy hay que combatirlas, pero no de la forma que lo está haciendo, creo yo, con el respeto que se merecen los ecuatorianos. Creo yo que no es la medida correcta, como sacar al ejército, por ejemplo. Para hablar de la situación en Ecuador hay que hablar del narcotráfico, porque el origen es ese, ¿no? Hablaba del puerto de Guayaquil, que se ha convertido en el puerto de exportación de la cocaína hacia aquí, hacia Europa y hacia Estados Unidos. El lugar de paso del narcotráfico, de la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos ha sido, durante las últimas 2-3 décadas, el lugar donde más violencia ha habido, los países que están en ese corredor, ¿no? Todo Centroamérica, incluido El Salvador. Ahora parece que eso se ha desviado a Guayaquil y a Ecuador. ¿Qué es lo que está en el origen de esta? No, es que depende de los cárteles. Por ejemplo, en México hay 4, ¿verdad? El Golfo, Sinaloa. Bueno, unos ya están más diezmados justamente por los de Sinaloa. Pero cada cártel de estos tiene su propia alimentación de la droga. Y uno de los cárteles es justamente el que pasa por Guayaquil. Y internamente, justamente la disputa es quién es el que controla el paso de esa droga para sus diferentes grupos hacia México y luego para Estados Unidos o para el lado del continente. Obviamente ese tema es serio, pero vean, en ese tema también está el tema de la corrupción. Los carteles de Ecuador obviamente han logrado el beneficio de la autoridad, porque hay muchos oficiales de policía, varios
elementos de la seguridad que están comprados por estos grupos. Y los gobiernos no hicieron nada también por combatir la corrupción. Lo que pasó en las cárceles tiene que ver con la corrupción de los funcionarios, tanto penitenciarios como policiales. Lo mismo que pasaba en México. De la cárcel de mayor seguridad de México salió el Chapo Guzmán, con un túnel hacia Estados Unidos. Pues lo mismo ha pasado ahí en Ecuador, producto de la tolerancia de la autoridad, por supuesto con dinero de por medio. Eso tiene que ver obviamente por falta de garantías para que quienes ocupen esos puestos, obviamente comprobado que no sean corruptos. Y segundo también por los salarios. Eso es importante. En América Latina los salarios son bastante exiguos y entonces son fácil presa de esta gente que tiene poder económico. Y si hay tolerancia del Estado, pues imagínense ustedes lo que pasa. Entonces es peligroso. Y es peligroso cuando agarran referentes o toman referentes, como en el caso de El Salvador. El presidente Noboa, por ejemplo, en unas recientes intervenciones en la televisión, se vistió como se viste el presidente Bukele, que por cierto, no les había contado esto y voy a hacer paréntesis, si se me olviden la línea que yo me recuerdan ustedes, por favor. Pero el presidente Bukele, el 10 de octubre de 2021, posteó una foto de él, pero se recubrió como que si fuera romano, la investidura de un soldado romano y con la diadema de laureles, como un emperador. Eso es peligroso. Ese es el símbolo que tenemos en Centroamérica. Pero ¿qué dice eso? Yo no soy semiótico, ni ustedes seguramente, algo, bueno, ni el público presente, pero, hombre, es fácil traducir eso. Él pretende ser eso. Hoy decimos que es un hombre autoritario. ¿Por qué? Bueno, tiene el control de la Asamblea Legislativa, tiene el control de la Corte Suprema de Justicia, tiene el control de la Fiscalía General, tiene a su favor el Tribunal Supremo Electoral, es decir, tiene todo. Bueno, el Ejército, la Policía, todo lo tiene, todo. ¿Qué le falta? Ganar las elecciones y quedarse con todo. Ganar los 60 diputados. Déjenme contarle esto para que vean qué tramposo el señor presidente de la República. Espero que tramposo no sea una palabra que... No sé si le va a dar subvención al periódico el año que viene, Francisco, no sé yo. Pero vean, fíjense, el presidente sabía, por las encuestas internas, que se le iba a restar votos, tanto para diputados como en los municipios. A mediados de año, ¿qué hizo? En este momento hay 84 diputados. A partir del 1 de mayo de este año, después de las elecciones, ya no serán 80 diputados, sino que 60. Redujo para no perder. Hasta este día hay 262 municipios. A partir del 1 de mayo solo serán 44 municipios. Imagínense ustedes. De 262 a 44 municipios. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a perder muchos municipios. Y no le convenía a esa figura que la oposición ganara municipios, porque la consigna de él es borrar la oposición, lo cual es grave, ¿verdad? Teniendo ya todo más en control, bueno, lo que viene no solamente es populista, sino que va a ser un dictador. Y El Salvador vivió dictaduras, de 1931 a 1979, la famosa dictadura militar en El Salvador, que es también lo que propició la guerra. La dictadura propician guerras. Hubo un presidente, el que dio el primer golpe de Estado en 1931, que estuvo en el poder violando la Constitución también 14 años. Claro, en 1944 hay todo un levantamiento popular, los estudiantes, los sindicatos, etc., y intentan darle un golpe de Estado, pero fracasa. Pero entre abril y mayo de 1944 hay una huelga de brazos caídos y eso hace que dimita el presidente Maximiliano Hernández Martínez. Es decir, tenemos historias de dictaduras y sabemos cómo terminan, que son peligrosas, y creemos que hacia eso va el presidente. Pero es más, su alcance no es solo San Salvador.
quiere crear una verdadera Centroamérica unida. Es decir, quiere ser el presidente de los centroamericanos. Ahí en Centroamérica hay una secretaría, bueno, hay cierta integración centroamericana. Y cada 2 años, me parece, si no es que menos, se cambia al presidente pro tempore de la Secretaría de Integración Centroamericana. Cuando le tocó a El Salvador, se preguntó en Twitter, entonces ahora yo soy el presidente de los centroamericanos. Y si los centroamericanos lo quieren, porque así dicen, debería ser el presidente nuestro, ¿verdad? Y los latinoamericanos también, bueno, vamos a tener otra Roma en América Latina. Peligroso, ¿verdad? Peligroso, digo yo. Yo no sé si tengo demasiados temores de futuro, pero estoy expresando eso, que es la otra realidad, que no la vamos a ver en las redes sociales con el presidente Bukele, que no lo vamos a ver con los medios que transmiten las linduras que el presidente Bukele difunde, que son atractivas, por supuesto, porque maneja bien la narrativa, porque maneja bien la imagen, porque maneja bien el discurso. Pero no les va a decir nunca en las redes sociales cómo va a hacer para sacar de la pobreza a tantos salvadoreños. Fíjense, el Programa Mundial de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, perdón, un organismo de las Naciones Unidas, ha puesto una alerta justamente hoy a principios de año, que El Salvador necesita 81 millones de dólares para atender las necesidades de 1.100.000 salvadoreños que están en extrema pobreza. Y en vez del presidente enfrentar ese problema, no dejárselo a las Naciones Unidas, que la atacan, los organismos de las Naciones Unidas los atacan porque dice que le quieren imponer cómo gobernar el país. Claro, cuando las organizaciones de las Naciones Unidas reclaman por la falta de garantías democráticas, porque reducen la participación ciudadana, porque hay atentado a la libertad de expresión, etc., el presidente no es quien decir, miren, tengo este programa para enfrentar este problema. Al contrario, tiene programas para despilfarrar dinero. A mediados de diciembre ha llevado el concurso Miss Universo. ¿Cuánto gastaron en el concurso Miss Universo? Gastaron 100 millones de dólares. Y no lo dice la oposición, lo dijo la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos en un programa televisivo. La embajadora fue Miss El Salvador en un tiempo, la invita en el marco del concurso de Miss Universo en El Salvador y ella encantada lo dice, hemos gastado 100 millones de dólares, claro, para decir, este concurso le va a traer turistas a El Salvador, etc. Hasta hoy no ha llegado ninguno porque las misas terminaron. El presidente Bukele llevó los Juegos Centroamericanos después de un año, bueno, en un año montó todo, pero para llevar los Juegos Centroamericanos del Caribe pidió prestados 200 millones de dólares para mejorar la infraestructura económica. Solo ahí hay 300 millones. Y para enfrentar la pobreza este año, que por cierto, 500.000 de ese 1.100.000 son jefas de hogar, es decir, son mujeres que están pasando hambre. Un país que tiene problemas de alimenticios se da el lujo de gastar 300 millones de dólares. Bueno, para esos 100 millones de dólares del concurso Miss Universo, le restó presupuesto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y otras instituciones. Me quedo con el Ministerio de Educación y Salud, porque al Ministerio de Educación le quitó 60 millones de dólares, al Ministerio de Salud 20 millones de dólares, solo ahí son 80. Lo importante es que el presupuesto para la educación y para la salud. Y a este día, el gobierno le debe a la Universidad de El Salvador, la única universidad pública, le debe 23 millones del presupuesto de 2022 y 20 millones del presupuesto de 2023. Bueno, no digo que se vista como el César si domina también lo del pan y el circo, ¿no? Por supuesto, es que eso es. Entonces se está entrenando justamente para eso. El presidente, decimos nosotros, nos da luces, y a otros le da ilusiones, y mientras los problemas serios del país no se enfrentan. El Salvador acaba de inaugurar la Biblioteca Nacional, se llama BINAES, una biblioteca que fue donada por China, 2
2 torres ahí muy monumentales. De día, por la forma que ha sido erigida, pues obviamente impacta, pero en la noche impacta más, porque eso es luces. Y entonces dijo el presidente cuando la inauguró en noviembre pasado que iba a estar abierta las 24 horas del día. Y qué bien, ¿verdad? Que una biblioteca esté abierta 24 horas del día. El problema es que no es una biblioteca hasta hoy para ir a leer. Es una biblioteca para hacer grandes colas, para irse a tomarse selfies o hacer TikTok. Para eso sirve la Biblioteca Nacional. No hay libros. ¿Cómo quisiera? No hay libros. Los libros están ahí de forma aparente. ¿Cómo quisiera ver lo que vi yo? No sé si abajo, muchos estudiantes con las computadoras, estudiando, leyendo. Allá no, es para hacer TikTok, es para tomarse selfies. ¿Qué es lo que el presidente hace? Ese es el Salvador. Es decir, el Salvador de las luces, el Salvador del entretenimiento. Por eso estoy de acuerdo con el pan y circo. Eso tenemos en El Salvador. Pues en Argentina acaban de votar algo muy parecido, ¿no? Con Javier Milei. No sé, yo para terminar, son las 8, antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría saber, como conclusión, cuál es su visión del futuro de América Latina. Yo digo que América Latina, siguiendo populistas como Bukele, o sacando a flote sus propios populistas como Milei en Argentina, obviamente es un peligro, Pero en Argentina, miren, Argentina está en situaciones muy complicadas. La devaluación, bueno, como el 300% allá por 2001. Los argentinos pudieron haber resuelto eso en 2001 y no lo resolvieron. Y por eso es que hoy tienen los problemas que tienen. Desconfianza, por ejemplo, de los organismos internacionales que dan el dinero. Desconfianza porque la caída de salarios. Desconfianza por el desempleo. El desempleo en Argentina es tremendo. ¿Y qué es la respuesta que la gente da ante el desempleo, ante la desesperación, porque no hay divisas, etcétera? Es sacar iluminados como este. Eso es un peligro, el populismo es un peligro. Bueno, siempre fue en Argentina, digamos que hay historia del populismo, ¿verdad? Argentina solo está en paz cuando tiene líos, ¿no? O sea, sí. Pero es un peligro, obviamente. Pero es más peligroso cuando hay referentes como Bukele. Yo veo a Bukele como un elemento muy peligroso para América Latina. Y ojalá que no lo retomen más allá de América Latina, porque si no, el mundo va a estar perdido, digo yo. Bueno, solemos abrir siempre un turno de preguntas. Por ahí tenemos ya una mano levantada aquí. Si les pedimos brevedad, concisión en la pregunta para que pueda intervenir.